¿Por qué es variable? Porque depende de a qué nivel sobre el agua estés. Eso es totalmente cierto, ¿sí? Eh, Hay ocasiones en que creemos que algo es constante, sin embargo, hay que tomar en cuenta todas las condiciones que nos rodean, ¿sí? Efectivamente, el punto del agua, el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, pero solo a nivel del mar, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar esto porque, pues, si estamos en una zona diferente a la altitud del mar, evidentemente entonces el punto de ebullición del agua me va a variar, ¿sí? Entonces, algo que pudiéramos creer que no va a cambiar, sí cambia, ¿sí? Las demás, para evitar confusiones, siempre hay que expresar correctamente todo el enunciado. No hay que dejar nada al aire. Esta está muy fácil. Número de alumnos inscritos en el curso que asisten a clase. ¿Es constante o variable? Variable también. Sí, si no fuera variable, pues no pasábamos lista, ¿no? Se supone, se supone que los inscritos sí sería constante, pero ya estamos viendo ahorita con su compañera Torrescano Sotelo, que estaba inscrita y ya se va a dar de baja, y puede ser que haya algunos que no se habían inscrito y se inscriben de última hora, y entonces ni los inscritos ni los que asisten a clase son constantes. Pero hay otras eh, cuestiones que se pueden presentar. Por ejemplo, la longitud de un cabello. ¿Eso es constante o es variable? ¿Es variable? ¿Por qué sale? No, pero me refiero a un cabello, un cabello. ¿Qué opinan? ¿La Pues sí, longitud variable. es variable? Ujú. Entonces, aquí hay que considerar otra vez todo el entorno. No nos están diciendo gran cosa. Si yo me arranco uno de los pocos cabellos que me quedan, si me arranco así y lo pongo en la mesa de trabajo, ¿la longitud es constante o es variable? Ah, ya. No, pues constante. Vean cómo cambia otra vez todo, ¿no? Eh, si no si no tenemos claro todo el entorno, no podemos decir que algo es constante o es variable. Ahora, el peso exacto de una hoja de papel. Yo tengo aquí, pueden ver en la imagen, tengo una hoja. Esta hoja, si la peso, ¿su peso es constante o es variable? Constante. 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 A ver, todos hemos trabajado en los laboratorios, todos hemos hecho prácticas en laboratorio. ¿Cuál es una de las reglas que se deben de cumplir en el laboratorio cuando hacemos el pesaje de alguna sustancia? ¿Cómo cuando pesamos alguna sustancia, eh, cómo lo debemos de hacer? ¿Qué debemos de emplear para hacer un pesaje en el laboratorio? Ustedes tienen que preparar un compuesto que lleva la sustancia A, la sustancia B y la sustancia C. Y lleva 100 gramos o 100 miligramos de cada uno. ¿Cómo pesan las sustancias?
Con una báscula. ¿En un qué? Perdón, Cristian. Con una báscula. Sí, sí, evidentemente con una báscula, pero bueno, una de las reglas que existen en el laboratorio es que para pesar cualquier elemento, cualquier sustancia en la balanza analítica, se debe utilizar un vidrio de reloj, ¿sí? Nos prohíben que hagamos canastitas. Ya ven que somos muy dados a doblar el papel y a hacer una canastita y ahí pesarlo. Pesamos el papel y luego vemos cuánto pesa el papel y le aumentamos lo que necesitamos de la sustancia y hacemos el ajuste. Pero ¿por qué en el laboratorio no nos dejan? Está prohibido pesar en hojitas de papel. ¿Alguien sabe? No, no, prof. Bueno, miren, una hojita de papel, en el tiempo que estoy haciendo la manipulación de la hoja de papel y para hacer el pesaje, en ese periodo, la humedad ambiental, el papel puede absorber la humedad ambiental. Nosotros no lo notamos, obviamente no lo vamos a notar nunca. Sin embargo, una balanza analítica es lo suficientemente sensible para identificar estos cambios en el peso de la hoja de papel. Entonces, tendríamos una variación en la cantidad de sustancia que estamos pesando. Por eso en los laboratorios no se puede pesar con hojas de papel, encima de hojas de papel, porque puede ser que nos varíe la cantidad que estamos pesando, ¿sí? Entonces, el peso de una hoja de papel aparentemente es constante, sin embargo, depende mucho de la humedad ambiental, ¿sí? Porque puede absorber humedad o puede perder humedad, entonces puede aumentar o disminuir de peso. La última, la velocidad de crecimiento de una uña. Fíjense, velocidad de crecimiento de una uña. ¿Eso es constante o es variable? Sabemos que las uñas están creciendo en forma constante. Bueno, todo el tiempo están creciendo las uñas. Me refiero a que no tienen un horario de crecimiento, sino todo el tiempo están creciendo. Pero ¿su velocidad es constante o es variable? Variable. Es variable. Ok. Para poder aseverar que algo cambia, tenemos que poder demostrarlo. ¿Cómo podríamos demostrar que la velocidad de crecimiento de la uña varía? A lo que voy es lo siguiente. Cuando yo digo que algo es constante o que algo varía, tengo que poderlo demostrar. ¿Sí? Si yo les digo, fíjense, sobre todo a las mujeres, este barniz, este nuevo barniz que estoy vendiendo, les va a duplicar la velocidad de crecimiento de la uña. Ustedes estarían en todo el derecho de preguntarme, a ver, demuéstrame, ¿cómo me demuestras que la velocidad se duplicó o que la velocidad aumentó? Yo tendría que demostrarlo, pero ¿tengo cómo demostrarlo? ¿Tengo el instrumento adecuado para medir la velocidad de crecimiento de una uña? Obviamente no. Entonces, aquí el mensaje es, si decimos que algo cambia, tenemos que tener cómo demostrarlo.
Y para tener cómo demostrarlo, pues tenemos que contar con los instrumentos adecuados, porque si no, no podemos asegurar que algo cambia. Entonces, en principio, una variable se refiere a cosas que son susceptibles de cambiar, de modificarse, en función de algún determinado motivo, ¿sí? Algo que puede cambiar en función de un motivo, eso es una variable. Por eso el término variable alude a cosas que tienen poca estabilidad, pero que en poco tiempo pueden tener alteraciones. Esto es muy importante. También podemos decir, es que sí cambia. Si yo les pregunto, ¿esto va a cambiar? Y ustedes me van a decir, sí, sí cambia en 50 años. Pues ahí la variable tiempo tiene mucho que ver, ¿sí? Si decimos que algo va a cambiar en 50 años, pues no, pues a ver quién lo revisa, ¿no? Cuando hablamos de un cambio, de que algo puede modificarse, también está implícita la variable tiempo. Porque si dicen sí va a cambiar, pero en 50 o 100 años, bueno, pues en este momento lo podemos considerar como constante, ¿sí? Porque si voy a esperar a 50 años a que cambie, pues no es muy operativo. Entonces, estos pequeños detalles tienen que tenerlos presentes cuando ustedes empiecen a manejar variables, ¿sí? Porque si van a manejar una variable que va a cambiar en 50 años, pues nunca van a poder demostrar que cambia, ¿sí? A lo mejor no llegan a ver ese cambio. Entonces tienen que tener esos aspectos muy presentes. Esta liga que está aquí en la página, en la presentación, es un artículo muy sencillo que nos va a ayudar, cuando tengan la dirección la pueden consultar, nos va a ayudar mucho a comprender más todo el manejo de variables. Entonces, una variable se dice que viene del término variable que viene del latín variabilis, y una variable significa que puede cambiar. Es aquello que varía o puede variar, se trata de algo inestable, inconstante y cambiable. Una definición un poco más concreta es un atributo, fenómeno o evento que puede adquirir diferentes valores. Por lo tanto, es un atributo al que se le mide su magnitud, intensidad o valor. ¿Sí? Aquí estoy marcando el término, la palabra mide, ¿sí? Para poder decir que algo cambia, tenemos que tener la capacidad de medirlo para decir que sí cambió. Y en la investigación es la característica medible que nos interesa. Entonces, para que nos quede un poco más claro, ¿quién me dice qué es medir? ¿Qué creen que sea medir? ¿Calcular? Digo, pues es que el calcular más bien estás como proponiendo algo, pero no necesariamente estás midiendo. Determinar la longitud, pero ¿cómo? A ver, Mónica. Sería como comparándolo con una, mm, valga la redundancia, una medida ya establecida, una unidad ya Exactamente. previamente establecida. Muy bien, Mónica. Fíjate, acabas de decir dos cosas muy interesantes. Medir, el término medir como tal, Salud.
Gracias. Medir es comparar. Vean, la imagen que está a la derecha, vemos la longitud o la estatura de una persona adulta y de un niño. Ahí estamos comparándolos. Estamos midiendo o comparando la estatura y podemos observar claramente que el adulto es bastante más grande que el niño. Estamos comparando. Eso es medir. También cuando cuantificamos las características que nos interesan, estamos midiendo. ¿Sí? Ahora, en el área de la salud, nos importa mucho caracterizar los fenómenos que existen en la naturaleza. Por ejemplo, huracanes, temblores, lluvia, vientos, etcétera. Todo esto lo tenemos que medir, ¿sí? O a veces también comparamos para poder determinar si algo pertenece a un grupo o a otro. Cuando han ido ustedes a los juegos mecánicos, ya ven que hay juegos donde dicen aquí se permite la entrada solamente a las personas que estén más altas de este nivel. Ponen un nivel y los que estén más altos pueden subir. Los que no llegan a ese nivel no pueden subir. O al revés, ¿sí? El máximo de altura que se permite es y los que rebasen esa altura ya no se pueden subir. Entonces, estamos ahí comparando. Ahora, también como dijo su compañera, medir, cuando esa comparación la hacemos ante una escala estándar, estamos haciendo un procedimiento de medición. Cuando hablamos de una medición, es cuando esa comparación la hacemos, pero contra una escala estándar. ¿Sí? Por eso, la medición es el proceso de asignar, según reglas bien definidas, números a propiedades de objetos. Entonces, ahora sí, a la propiedad o a la característica de la estatura de una persona, le voy a asignar, según reglas bien establecidas, cuántos centímetros mide. ¿Sí? Le asigno un número. Pero lo estoy comparando contra una escala estándar. En el caso de la longitud, puedo usar el sistema métrico decimal, como tenemos ahí la imagen. ¿Sí? En el caso del peso, lo estoy comparando contra un sistema de kilos. Si estoy comparando volumen, o si estoy midiendo volumen, perdón, lo comparo contra una escala de litros, etcétera. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las características que queremos medir, hay escalas establecidas. Cuando estas escalas son estándar, en el caso de México, por ejemplo, la longitud la medimos en el sistema métrico decimal, pero en Estados Unidos y otros países lo utilizan, la escala que utilizan es de pulgadas, yardas, millas, etcétera. Entonces, no existe una sola escala para medir alguna característica. Hay diferentes escalas, pero lo importante es que si lo hacemos contra una escala estándar, estamos haciendo un procedimiento de medición. Tenemos que considerar entonces que la capacidad de poder medir o controlar una variable está dada por el hecho de que esta característica varía y que esa variación, ese cambio, lo podemos observar, lo podemos medir y lo podemos estudiar. Si nosotros no podemos observar o medir algo que decimos que cambia, pues ¿cómo vamos a demostrar que cambia? Sí, tiene que ser observable y tenemos que poder medir. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a iniciar una investigación, deben de saber cuáles son las variables que desean medir y cómo las van a medir.
Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación para medir o las variables que quiero manejar son la variable satisfacción. ¿Cómo voy a medir la variable satisfacción? ¿Cómo podrían medir esa variable? Estableciendo como que un rango de, no sé, de comportamientos. A ver, yo te pregunto, ¿estás satisfecha con el curso? ¿De epidemiología? Ajá, sí. Pues sí, siento que sí. Pero, ¿qué consideraste para decir que sí? Pues que usted nos da la clase y no tenemos que exponer, que usted se conecta a tiempo y que siempre está pendiente si tenemos dudas o no. O sea, siempre busca la manera de explicarnos correctamente. A ver, ¿alguien más se oye? Bueno, a lo que me refiero es que hay variables que son muy fáciles de medir. Por ejemplo, la estatura, el peso, la presión, porque hay los instrumentos adecuados para medirlas. Pero hay otras variables que no son tan fáciles de medir. No existe un satisfactómetro, ¿no? Como dices, pues yo para decir que sí estoy satisfecho o que no estoy satisfecho, pues considero, pues desde que, como dijiste, puntualidad, atención, contenido, no sé, muchos aspectos para poder dar respuesta o ver si, bueno, sí, si está satisfecha o no. Entonces, siempre que vayan a iniciar una investigación, tienen que definir cómo van a medir lo que dicen que van a medir. Porque a veces es muy fácil, cuando uno quiere hacer una investigación, es muy fácil decir, sí, eso está bien interesante, yo lo quiero medir, yo lo voy a estudiar. Pero si no tenemos claro cómo lo vas a hacer, vas a tener problemas en el desarrollo de tu investigación. Por eso, antes de iniciar la investigación, deben de saber cuáles son las variables que van a medir